Hola mis matemáticas y matemáticos y bienvenidos un día más. Hoy en tu clase de mates. Hola chicos, vamos a ver si resolvemos el examen pregunta a pregunta, intentando explicar cada uno de los pasos que vamos a ir siguiendo, ¿vale? Vamos a empezar con la pregunta 1, que nos pedía que resolviéramos el siguiente problema. Donde nos dice que tenemos una función de coste de una empresa donde Q representa las unidades producidas. Nosotros vamos a cambiar esta letra por la X, que es la que solemos tener costumbre de utilizar. Además, nos dice que cada unidad producida tiene un precio de 30 euros y se desea que demos la función de beneficio, el número de unidades producidas para maximizar el beneficio y el beneficio máximo que se puede obtener. Bueno, pues empezando por el apartado A, ¿vale? Nosotros sabemos que una función de beneficio dentro del apartado de datos, que nos dicen al principio, tiene o viene dada por la fórmula de ingresos menos los costes que tengamos. Como hemos dicho, el precio de venta de cada producto relacionado con los ingresos es de 30, con lo cual 30 por cada una de las unidades que vendamos será la función de ingresos. Por otro lado, la función de costes nos la da el enunciado y nos dice que sigue la siguiente fórmula. Pues esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros para dar los costes. Vamos a cambiar la Q por la X, que estamos más acostumbrados, más 3X más 10. Con estos datos, entonces, podemos dar que nuestra función de beneficios es 30x menos la función de costes. Súper importante poner siempre los paréntesis, porque como tenemos varias operaciones dentro, muchas veces no cambiamos los signos que tocan. Y luego también es fundamental reducir esta expresión. Tenemos 30x menos x al cubo menos 3x menos 10, que agrupando términos nos queda menos x al cubo, perdón, aquí se me olvidó el 30x, menos x al cubo más 27x menos 10. En definitiva, la función de costes viene dada por la expresión menos x al cubo más 27x menos 10. Bien, vayamos ahora con el apartado B. Nos dice en el apartado B que demos el número de unidades producidas que maximiza el beneficio. Como nos piden que maximicemos, lo que tenemos que hacer es hacer la derivada y buscar el máximo de la función beneficio, que es justo la que hemos visto antes. Pues bien, nos venimos a nuestro apartado B y lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de nuestra función de beneficio. Como tenemos que es menos x al cubo más 27x más 10, nuestra función derivada será menos 3x cuadrado bajando un grado a la potencia, más 27 y el 10 que se elimina al ser un término constante. Pues bien, si queremos maximizar esto, lo primero que tenemos que ver es dónde se anula nuestra derivada. Nuestra derivada se anula haciendo la ecuación de segundo grado que nos resulta aquí, igual a 0, de donde nos queda una ecuación incompleta, menos 27 partido por menos 3 igual a 9. De donde tenemos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9, obteniendo dos soluciones, el 3 y el menos 3. Aquí es necesario discutir estos dos puntos. O bien lo podemos hacer discutiendo en nuestra recta real, marcando el menos 3 y el 3 y viendo cuál es mínimo y cuál es máximo. O bien discutiendo directamente que, como estamos tratando o como x es el número de unidades, dicho número no puede ser negativo. Por tanto, el único número que pueden darse es el 3.
Además, esto hay que justificarlo, hay que ver que es un máximo, de modo que lo único que vamos a hacer va a ser marcarnos el 3 y vamos a buscarnos un puntito antes del 3, que puede ser el 0, y un puntito después del 3, que puede ser el 10. Veamos lo que vale nuestra función de derivada, puesto que lo que queremos ver es el crecimiento en esos puntos. Entonces, f' de 0, sustituimos en nuestra función derivada, que nos quedaría menos 3 por 0 al cuadrado más 27, que es más 27 positivo. Luego crece. Aquí tenemos un crecimiento. Y más abajo, comprobamos en el 10, f' de 10 es igual a menos 3 por 10 al cuadrado más 27, que claramente es menor que 0, con lo cual decrece. Es decir, aquí decrecemos. Como antes del 3 crece y después del 3 decrece, esto es un máximo. Y por tanto, para responder, diremos que como solución podemos decir que nuestros beneficios máximos se alcanzan para la venta de 3 unidades. Bien, y por último, pues vamos a contestar a la tercera pregunta, el beneficio máximo que puede lograr la empresa. Como nuestros beneficios se alcanzan para la venta de 3 unidades, para contestar a la última pregunta, simplemente hace falta ver cuáles son esos beneficios. Entonces, como sabemos que el beneficio máximo se alcanza en 3 unidades, para x igual a 3, lo que tenemos que hacer es calcular p de 3. En la función, puesto que estamos viendo el resultado del beneficio, no el crecimiento, no en la derivada. Pues el beneficio para 3 unidades, siguiendo la función que teníamos al principio, que era la función de beneficio menos x al cubo más 27x menos 10, pues vamos sustituyendo. Menos 3 al cubo más 27 por 3 menos 10, que hace un total de menos 27 más 81 menos 10, un total de 44 euros, que podríamos decir. Solución. Se alcanza un máximo de 44 euros de beneficio. Y esto terminaría el ejercicio completo. Vale, vamos ahora con la pregunta 2. En esta pregunta nos piden que representemos gráficamente la región limitada por las gráficas de la función f, que tiene una expresión 9 menos x cuadrado, lo cual quiere decir que es una parábola, y la función g, que es una función 3 más x, con lo cual quiere decir que es una función lineal, va a ser una recta, ¿vale? Pues empecemos por la función g de x. Como la función g de x es una recta, para su representación bastará con hacer una tabla de valores, teniendo en cuenta que la expresión la podemos hacer como una relación entre las coordenadas x y, realizando nuestra tabla de valores, pues aquí ponemos la x, aquí ponemos la y, y dando unos valores aleatorios, pues por ejemplo el menos 1, el 0 y el 1, que son puntos que van a funcionar bien, nos dan, utilizando la fórmula de la coordenada y que tenemos aquí ya como expresión despejada, pues si la x vale menos 1, la y valdrá 2, si la x vale 0, la y vale 3, y si la x vale 1, la y vale 4. Esto nos da ciertas coordenadas, que son los puntos menos 1, 2, el punto 0, 3 y el punto 1, 4. Perfecto. Vamos ahora con la función f. La función f es una función parabólica, f de x igual a 9 menos x cuadrado, que nos dan en una expresión un poquito particular, porque nos ponen el x cuadrado después, ya que lleva un menos, pues para que no haya signos negativos al principio de la función, nos la ponen después. Pero para evitar problemas vamos a ponernos la función en orden. Sabemos que normalmente cuando escribimos expresiones de segundo grado,
el primer elemento que ponemos es el x cuadrado, luego la x, que en este caso no hay, y luego el 9, que en este caso es positivo. Así sabemos que dentro de los parámetros de una función de segundo grado, el parámetro asociado con la a, que es el que va multiplicando el x cuadrado, va a ser un -1, el parámetro asociado con la b, que en este caso va acompañando a la x y no está, será un 0, y el parámetro asociado con la c, que es el término independiente, en este caso es un 9, ¿vale? Y a partir de ahora podemos empezar a representar. Para representar una función de segundo grado, lo más cómodo siempre es utilizar varios puntos que nos sean de utilidad. En este caso van a ser los puntos de corte y el vértice. Empecemos con los puntos de corte. Para los puntos de corte sabemos que por un lado tenemos el eje X, y como en el eje X la altura va a ser 0, sabemos que la coordenada Y siempre va a ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Como la Y también va asociada al valor de nuestra función, y nuestra función tiene la fórmula que hemos visto ahí arriba, esto quiere decir que la función 9 menos x cuadrado tiene que valer 0 para el punto de corte en el eje X. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado sencillita que nos queda x cuadrado igual a 9, y despejando el cuadrado nos queda dos soluciones, una 3 positivo y otra 3 negativo. De esta coordenada x, que es el valor que estamos tomando, nos va a quedar el punto 3 y altura 0, porque lo teníamos al principio, hemos dicho que la coordenada y siempre era 0, y de esta de aquí tenemos la coordenada -3, 0, ¿vale? De igual manera. En el eje X podemos proceder, en el eje Y podemos proceder de manera análoga. Como sabemos que la coordenada X va a ser 0, eso quiere decir que el punto va a ser de la forma 0 y una coordenada Y. ¿Cómo podemos calcular la coordenada Y? Como siempre, para saber las alturas de cada una de las X, es suficiente con cambiar ese valor de X en nuestra función. Como esta función vale 9 menos x al cuadrado, será 9 menos 0 al cuadrado, que dará 9. Con lo cual este punto va a ser el punto 0, 9. Con estos tres puntos ya somos capaces de poder dibujar la función. Para asegurarnos, aunque con estos tres puntos podemos ser capaces de dibujar ya la función, es mejor dibujar también el vértice para ver el extremo que tenemos. El vértice lo podemos calcular de dos maneras diferentes. Por un lado, sabemos que las coordenadas del vértice van a ser xv e yv, donde la x del vértice nos viene dada por la fórmula menos b partido de 2a, que realmente es el resultado de hacer la derivada. Como nosotros sabemos que la derivada igual a 0 nos da el máximo, vamos a proceder a hacerlo así, que suele ser más clarificativo y nos ahorramos aprendernos fórmulas y cometer posibles errores. Como nuestra función que estamos dibujando es la función f de x 9 menos x cuadrado, para ver dónde tiene el vértice, que en este caso va a ser un máximo, por ser el valor de a negativo, sabemos que la función va a hacer algo así y por tanto va a ser un máximo. Ese máximo se obtendrá donde la función derivada sea 0. Para eso hacemos la derivada, en donde el 9 se nos va y nos queda que f' de x va a ser menos 2x, y por tanto, como f' de x queremos ver que sea 0, menos 2x tiene que ser 0, y por tanto x tiene que ser 0. Luego la coordenada del vértice va a ser 0, y como la coordenada del vértice 0 ya sabemos lo que da, que es 9, ya sabemos que el vértice va a ser justo el punto de corte del eje Y. Si no nos damos cuenta de esto, pues al calcular f de 0 rápidamente para ver cuál es la coordenada Y del punto, pues vamos a ver que es 9 menos 0 al cuadrado, que me da 9. Con lo cual el punto vuelve a ser el 0,9. Bien, ahora sí que podemos ya pasar a dibujar nuestra función. Añadiendo un pequeño eje para poder dibujar los puntos que teníamos, pues empecemos por dibujar en azul, por ejemplo, nuestra función lineal. Los puntos de corte estos que teníamos aquí, que eran los puntos menos 1, 2, 0, 3 y 1, 4. Pues dibujando los puntos menos 1, 2, 0, 3 y 1, 4, lo que obtenemos es la recta que hace tal que así, aproximadamente. Y dibujando en otro color, por ejemplo en naranja, la función parabólica, como hemos tenido que el máximo se encuentra en el 0,9 y además tiene los puntos de corte que teníamos en nuestra función,
que eran el 3, 0 y el menos 3, 0, dibujando de nuevo el menos 3, 0 y el 3, 0, nos queda que la función parabólica va a hacer algo de este estilo. Aproximadamente a mano alzada, algo así. ¿Cuál es la zona que nos queda en común y por tanto el área que deberíamos de calcular? Sería todo este área de aquí. Esto sería la primera parte del ejercicio. En la segunda parte del ejercicio, además, nos piden que veamos los puntos de corte entre estas dos funciones. Aproximadamente ya tenemos uno dado, que es el menos 3, 0, y este, que va a ser el 2, 5, pero vamos a calcularlo analíticamente para asegurarnos de que son esos puntos. Por tanto, los puntos de corte entre las funciones serán los puntos en donde coincidan f de x igual a 9 menos x cuadrado y la función g de x 3 más x. Es decir, tienen que ser los puntos donde mi función f de x y mi función g de x sean iguales. Como la función f de x era 9 menos x cuadrado y la función g era 3 más x, pues deben ser los puntos que cumplan esta ecuación. Pasando todo a un lado y ordenando, nos queda menos x cuadrado menos x más 6 igual a 0. Poniendo los términos en positivo, que suele ser más sencillo a la hora de trabajar, y utilizando la resolución de ecuaciones de segundo grado, podemos hacerlo o bien por Cardano y Vieta, que nos dice que busquemos dos puntos cuya suma sea, en este caso, menos 1 y su multiplicación sea menos 6, que van a ser el menos 3 y el 2. La primera solución va a ser menos 3 y la segunda solución va a ser el 2, o resolviendo la ecuación de segundo grado. Por ecuación de segundo grado, por la fórmula de segundo grado, tenemos que x es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a c partido de 2 por a, que es 2. En este caso nos queda menos 1 más menos la raíz cuadrada de 25 partido de 2, que es menos 1 más menos 5 partido de 2, donde obtenemos dos soluciones. Por un lado, menos 1 más 5, 4, entre 2, 2, y menos 1 menos 5 menos 6 entre 2 menos 3, que son las dos soluciones que nos habían salido con Cardano-Vieta. Estas dos soluciones son los valores para x, es decir, es la coordenada x de los puntos. Como los puntos necesitan una coordenada y, para ver la coordenada del punto y, para ver la coordenada y del punto y para ver la coordenada y de este punto, bastará sustituir en cualquiera de las dos funciones. Como la función lineal es bastante más fácil, pues nos vamos a ver para x igual a 2 cuánto vale la función g de 2, que en este caso va a ser 3 más 2, que es 5, y para el valor de x igual a 3, que vale g de 3, que va a ser 3 menos 3, que es 0. Con lo cual, los puntos de corte de nuestras funciones van a ser los puntos 2, 5 y el punto menos 3, 0, que ya podemos más o menos observar en el dibujo. Y con esto terminaría el ejercicio. Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos presentan una función y nos piden que calculemos el dominio y su continuidad, donde van incluidas las asíntotas, la monotonía para calcular los extremos relativos, los puntos de corte con los ejes y la recta tangente de la función en x igual a 1. Vale, pues empecemos con el primer punto. En el apartado A, como nos están pidiendo el dominio de la función y nuestra función es una función racional, debemos de ver dónde el denominador es 0. En este caso, como el denominador es una simple x, ¿dónde x es 0? Pues en el 0. Con lo cual, el dominio de nuestra función va a ser todos los reales menos el único punto que hace 0 el denominador, que es el 0. Como nos piden que digamos o hablemos de la continuidad, bastará con decir que nuestra función es continua,
porque aquellos puntos donde no existe la función no están en el dominio. Y por tanto, la función es continua. Vayamos a calcular el tipo de asíntota. En primer lugar, tenemos la asíntota vertical. Puesto que es una función racional que no tiene o no existe en el cero, diremos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Para estudiar las asíntotas horizontales, la función de la asíntota horizontal va a ser una función lineal igual a una constante que se obtiene cuando se hace el límite de la función en el infinito. Entonces, estudiando el límite de la función en el infinito, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4x más 4 partido de x, nos da una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, que nosotros resolvemos con la técnica de los grados, y viendo que el infinito de arriba es más grande que el infinito de abajo, esta función nos da el valor de infinito, con lo cual no tiene asíntota horizontal. Pero sí que puede tener asíntota oblicua. Recordemos que la asíntota oblicua es una función igual a mx más n, donde la m es el límite cuando x tiende a infinito de mi función partido por x. Pues sustituyendo la expresión de la función, x cuadrado menos 4x más 4 partido de x dividido entre x nos da el límite de la función cuando tiende a infinito de x cuadrado menos 4x más 4 partido de x cuadrado resultante de las dos x que están dividiendo. En este caso nos vuelve a dar una indeterminación de infinito partido por infinito, pero usando de nuevo la técnica de los grados tenemos que nos da 1 entre 1, 1. Como en este caso la m vale 1, la n la podemos calcular haciendo el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función menos el valor de mx, como en este caso la m vale 1, va a ser el límite de x cuando tiende a infinito, x cuadrado menos 4x más 4 partido de x, menos 1 por x. Haciendo el mínimo común múltiplo, en este caso siendo x y uniéndolo todo en una misma función, nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 4, y como aquí tenemos una x, si dividimos por x, nos va a quedar arriba x cuadrado, donde, como ocurre siempre, las x se van y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 4x más 4 partido de x. De nuevo, indeterminación infinito partido por infinito, donde nos queda el menos 4 partido de 1, que es igual a menos 4. En definitiva, la asíntota oblicua viene dada por la función o por la expresión de la recta x menos 4. Perfecto. Pues vamos ahora con el siguiente punto, que sería la monotonía. Para el estudio de la monotonía, recordemos que necesitamos la función derivada. Como tenemos la función derivada de una función racional, el denominador siempre va al cuadrado y en el numerador siempre ponemos la derivada del de arriba, que sería 2x menos 4, multiplicada por el de abajo sin derivar, menos la del de arriba sin derivar, multiplicada por la derivada del de abajo, que es 1. Resolviendo los paréntesis, nos quedaría 2x al cuadrado menos 4x menos x cuadrado. Ojo con estos paréntesis que siempre se nos olvidan y la liamos luego en los signos del resto de elementos. Partido de x cuadrado. Agrupando este x cuadrado con el x cuadrado, me queda x cuadrado. El menos 4x y el más 4x se van y me queda el menos 4 partido por x cuadrado. Como lo que estamos estudiando en la monotonía son los extremos relativos, lo que queremos ver es dónde mi función se hace 0. Entonces, igualando la derivada a 0, que tenemos x cuadrado menos 4 partido por 2 igual a 0, sabemos que una función racional se hace 0 cuando el numerador es 0, quedándonos de nuevo una función de segundo grado incompleta, donde x vale más o menos la raíz de 4, que es igual a dos soluciones, el 2 y el menos 2. Esto quiere decir
que tenemos un extremo relativo, en el punto 2 no sabemos la altura y en el punto -2 no sabemos la altura. Para calcular las alturas bastaría con calcular f de 2 y f de -2, pero como no nos lo piden en el problema, no vamos a hablar de los máximos o los mínimos. Simplemente bastará con estudiar qué ocurre en los intervalos de la recta. Recordemos que cuando vamos a dibujar nuestra función entre infinito y más infinito, en estos dos puntos ocurren cosas, en el -2 pasan cosas y en el 2 pasan cosas. Pero recordemos que más arriba hemos visto que nuestra asíntota vertical tiene en el 0 también una discontinuidad o va a presentar una discontinuidad. Por tanto, necesitamos marcar esa discontinuidad también en nuestra recta. Con lo cual, para ver los crecimientos, cogeremos unos puntitos que estén entre medias de estos sitios. Por ejemplo, el -10, el -1, el 1 y el 10. Calculando las derivadas en estos puntos para ver si la función es positiva o negativa, pues tendremos que f' de -10 sería -10 al cuadrado menos 4 partido de -10 al cuadrado, que va a ser positivo, con lo cual aquí tenemos un crecimiento. F de -1 va a ser -1 al cuadrado menos 4 partido de -1 al cuadrado, que va a ser arriba negativo y abajo positivo, nos va a dar negativo, aquí decrece, con lo cual ya sabemos que esto va a ser un máximo. Después del 0, como la función es simétrica, nos va a salir lo mismo que en el -1. 1 al cuadrado menos 4 partido de 1 al cuadrado nos va a quedar negativo más positivo, que va a ser negativo, es decir, aquí decrece, y en la función en el 10 va a ser 10 al cuadrado menos 4 partido de 10 al cuadrado, positivo partido de positivo, que va a ser positivo, con lo cual aquí también crecerá. Esto va a ser un mínimo. Esto terminaría el apartado del estudio de la monotonía. Veamos el apartado C. En el apartado C nos pedía que calculásemos los puntos de corte de nuestra función. Pues bien, para resolver el apartado C, recordemos que nuestra función es x cuadrado menos 4x más 4 partido de x. Como nos pide los puntos de corte, pues recordemos que en el eje X tenemos ya una información y es que la y vale 0, es decir, que el valor de nuestra función va a tener altura 0 para esos valores, pues bastará con resolver la ecuación de segundo grado que nos resulta al tener la función racional x cuadrado más 4x más 4 partido de x, que sabemos que se hace 0, donde el numerador se haga 0. Si nos damos cuenta de esta expresión y caemos en que esto es la identidad notable x menos 2 al cuadrado, ¿dónde va a ser x menos 2 al cuadrado igual a 0? Pues donde x menos 2 sea 0, es decir, cuando x valga 2. Si no caemos en esto, pues también lo podemos resolver utilizando la fórmula de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por el primero por el último partido de 2 por a, que resulta que la raíz nos da 0 y nos quedan dos soluciones. Menos 0 partido de 2, que nos da dos soluciones. El 2 y el 2. Es decir, es una solución doble. En cualquier caso, siempre va a ser el punto de corte en el 2. Ahí la función pues tocará, no atravesará y ya está. Y luego, para el eje Y, sabemos que la coordenada X tiene que ser 0. Pero la coordenada X nunca puede tomar el valor 0, puesto que el 0 no está en el dominio. Y por tanto, la función no corta al eje. F de X no corta al eje Y. Y esto es fundamental. No puedo estudiarla, no puedo cambiarlo. De hecho, sin prefijo, en el momento en el que intente cambiar la X por un 0, me va a quedar dividido por 0, que es lo que hemos hecho al principio. Con lo cual, en el apartado D sería suficiente con esto. Y ya para terminar el ejercicio, vamos con el apartado D, que nos dice que calculemos la recta tangente en x sub 0 igual a 1. Recordemos que la fórmula de la recta tangente es y menos f de x sub 0,
igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Pues para tener estos valores, como el x sub 0 ya lo tenemos, nos falta directamente encontrar el valor de f de x sub 0, que en este caso es f de 1. Sustituyendo en nuestra fórmula el 1, nos queda 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 4 partido de 1. En este caso nos da 1 partido de 1, que es 1. Es decir, que el valor de f de x sub 0 es 1. Y luego, para calcular la derivada de f de x sub 0, haremos la derivada en 1, que utilizando la fórmula que teníamos, nos queda 1 al cuadrado menos 4 partido de 1, que es menos 3 partido por 1, que es menos 3. En definitiva, la ecuación de la recta tangente nos queda como y menos 1 igual a menos 3 por x menos 1. Y con esto terminamos el ejercicio. Bien, vamos terminando ya el examen con una de las preguntas, yo creo que las más cortas que tiene, en la que nos piden que calculemos directamente las derivadas de cada una de las fórmulas. Empezando por la primera, la derivada de esta función, puesto que es una función racional, es un cociente, debemos de hacer el denominador al cuadrado, siempre, además ahí me gusta escribirlo al principio, porque así no se me olvida, donde nos queda una identidad notable que no es necesario que luego resolvamos, y haciendo la fórmula o la regla que ya sabemos. Derivada del primero, que es 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que nos queda 2x. En este caso, abajo volvemos a escribir lo mismo, 1 más x cuadrado partido de 2 sin resolverlo, y arriba nos queda 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado. Al final nos queda uniendo menos x cuadrado más 1 partido de 1 más x cuadrado partido de 2. Si viéramos que factorizando alguno de los dos podemos simplificarlo, pues habría que continuar. Pero como en este caso ya no se puede hacer nada más, con esto sería suficiente. En la de abajo es mucho más sencilla porque es una multiplicación y además lleva el número e, con lo cual aplicando la regla se resuelve muy directamente. La derivada del primero, que sería este de aquí, y luego teniendo en cuenta la e, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería e elevado a x, y aplicando la regla de la cadena, luego la derivada de x, que sería un 1, pero que nos queda igual. Por eso la derivada de e elevado a x siempre es la misma. Con lo cual, resolviendo un poquito las cosas, nos quedaría, o simplificando en la medida de lo que podamos, lo que podemos. En la de abajo volvemos a tener una función racional, un cociente, donde sabemos que el de abajo tiene que ir al cuadrado siempre, x cuadrado elevado a 2, y luego vamos a ir haciendo las derivadas de cada uno de ellos. La derivada del primero, en este caso el logaritmo de x, es 1 partido por x multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada del de abajo, que nos queda 2x. Arreglando un poco este cociente que tenemos aquí, que nos va a quedar x cuadrado partido por x, y simplificando exponentes, nos queda una x menos, y para poner el factor al principio, que parece que queda siempre más bonito, nos quedaría más o menos así simplificado. Como tenemos una x aquí, otra x aquí y otra x aquí que se pueden simplificar, pues vamos a dejar eso más sencillito poniendo 1 menos 2 por el logaritmo neperiano de x partido de x al cubo, simplificando cada una de las x que teníamos. Y ya para terminar, sí que el último es un poquito más complicado, ya que tiene una raíz y vuelve a ser una derivada de un cociente. Aplicando la regla que ya conocemos, en el denominador tiene que ir el denominador que ya había, pero al cuadrado, con la suerte de que aquí se nos va a ir la raíz con el cuadrado, y arriba empezamos a derivar. Derivada del primero, que es 1 por el de abajo sin derivar, que es la raíz de 2x más 1, menos el primero sin derivar por la derivada del siguiente. Y aquí es donde puede causar error. ¿Cuál es la derivada de la raíz de 2x más 1? Si intento ver esto, ¿cuál es la derivada? Recordad que la derivada de una raíz es 1 partido por 2 y la raíz de lo que tenía dentro. Y como dentro de la raíz sigue habiendo cosas, eso, por la regla de la cadena, tenemos que seguir derivándolo y multiplicándolo. ¿Cuál sería la derivada de 2x más 1? Pues 2. En este caso nos queda
2 partido de 2 por la raíz de 2x más 1, este 2 con este 2 se va, y la derivada de la raíz de 2x más 1 nos queda sencillamente 1 partido por la raíz de 2x más 1, que es lo que tenemos que poner aquí arriba. 1 partido de la raíz de 2x más 1. Simplificando esto un poquito, pues nos queda abajo, quitamos el cuadrado con la raíz, nos queda simplemente 2x más 1, arriba nos queda directamente la raíz de 2x más 1, y aquí nos queda un x en el numerador y abajo la raíz de 2x más 1. Como tenemos unas expresiones aquí un poquito complicadas, no es necesario que sigamos simplificando esto. Con lo cual, este sería el resultado de la derivada y por tanto el final del ejercicio. Bien, pues vamos ya con la última de las preguntas del examen. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Como la manera más sencilla de resolver este tipo de sistemas es pasando la matriz, pues vamos a pasar cada uno de los coeficientes del sistema a un sistema de matrices. De este modo nos queda para la primera fila 4, 1, menos 2 y al otro lado del igual nos queda un 1, 1, menos 2, 2 y al otro lado del igual un menos 1 y un 1, un 1, un 0 porque en la tercera no hay z y un 0 al otro lado del igual. Bien, como nos interesa que en la primera posición haya un 1 y en este caso tenemos un 4, una de las cosas que podemos hacer es cambiar filas. En este caso, como para mí la fila 3 la veo la más sencilla, pues lo que voy a hacer va a ser cambiar la fila 3 por la fila 1. En este caso, en la primera posición, pues tendré un 1, un 1, un 0 y un 0, que es la fila 3. La fila 2 la mantengo igual, 1 menos 2, 2 menos 1. Y la fila última la cambio por la que teníamos antes arriba. 4, 1, menos 2, 1. Bien. Ahora vamos a hacer 0 las dos primeras posiciones. Como quiero hacer 0 estas dos posiciones, a la fila 1, que ya la tengo correctamente, la voy a dejar igual. A la fila 2, puesto que tengo un 1 y es el mismo valor, lo voy a restar. Va a ser fila 2 menos fila 1. Y a la fila 3, como aquí tengo un 4, lo que voy a hacer va a ser hacer fila 3 menos, aprovechando el 1 de la fila 1, 4 veces la fila 1. En este caso, las nuevas posiciones pues nos quedarían. La primera fila queda igual, 1, 1, 0. Y aprovecho y pongo el 0. Al restar la fila 2 menos la fila 1, pues 1 menos 1, 0, menos 2 menos 1, menos 3, 2 menos 0, 2, y menos 1 menos 0 sigue siendo menos 1. Y al hacer ahora la fila 3 menos 4 veces la fila 1, el 4 se me va a ir al multiplicar el 4 veces la fila 1, 0. El 1 menos 4 veces por 1 me da menos 3. El menos 2 por 4 veces 0 me da menos 2. El 1 por 4 veces el 0 también me va a dar 1. Y queda así con las dos primeras posiciones. Vamos a hacer ahora 0 la posición que nos queda, que es ese 3, y bastará con hacer la fila 1 igual porque ya la tenemos lista. La fila 2 igual porque también la tenemos lista. Y aprovechando que tenemos el mismo coeficiente en la fila 2 y en la fila 3, pues a la fila 3 bastará con restarle la fila 2. Pues reescribiendo ahora la matriz, nos quedaría en la primera fila igual 1, 1, 0. Bien, 0. En la fila 2, como no me cambia, 0, menos 3, 2, menos 1. En la fila 3 empezamos a restar. Fila 3, 0 menos 0 de la fila 2, 0. Menos 3 menos el 3 de la fila 2, 0. Menos 2 menos el 2 de la fila 2 me da un menos 4. Y 1 menos menos 1 de la fila 2 me queda un 2. Perfecto. Y ahora si queremos simplificar, puesto que el 4 y el 2 pues se pueden simplificar entre 2, pues podemos hacer la fila 3 dividida por 2 y las otras dos filas mantenerlas iguales o directamente pasarlas al sistema, que es lo que voy a hacer yo porque es lo que soléis hacer todos para que veáis cuáles serían los pasos a seguir ahora. Puesto que me salen con valores todos, esto es un sistema compatible determinado y cuya resolución en sistemas me quedaría un x más y igual a 0, un
menos 3i más 2z igual a menos 1 y un menos 4z igual a 2. Entonces, pasando a resolver cada uno de los sistemas, empezamos por abajo. Como menos 4z tiene que ser igual a 2, pues z tiene que ser 2 partido por menos 4, que simplificando me queda 1/2. Pasando ahora a la segunda expresión, un poquito más abajo, tenemos que menos 3i más 2z tiene que ser menos 1. Cambiando el valor de la z me queda menos 3i más 2 por menos 1/2 tiene que ser menos 1. Quitando el paréntesis me queda que 3i tiene que ser igual menos 2 por 1/2 me queda menos 1 tiene que ser igual a menos 1. Con lo cual menos 3i tiene que ser igual a 0 y por tanto la i tiene que ser 0. Sustituyendo ahora estos valores en la primera expresión donde teníamos que x más y tiene que ser 0, puesto que la y es 0, x más 0 tiene que ser 0 y por tanto la x también tiene que ser 0. En definitiva, la solución del sistema tiene que ser para el valor de la x 0, para el valor de la y 0 y para el valor de la z menos 1/2, que me he dejado aquí el menos. Y con esto terminaríamos el examen. Espero que os haya servido. Déjame en comentarios cualquier duda sobre este vídeo o cualquier otra cosa que te gustaría que subiera. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo material. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en tu clase de mates. ¡Hasta la próxima!